Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hacer un vídeo va a ser un vídeo un poco exclusivo. ¿En qué sentido? Bueno, pues esto lo voy a hacer a partir de la semana que viene y bueno, va a ser un apartado que se va a llamar One. ¿En qué consiste? Bueno, pues en el apartado de las publicaciones de mi canal, todos los lunes pondré una especie de encuesta, aunque no va a ser una encuesta como tal, sino va a ser una publicación en la que voy a dejar el nombre de One y donde podréis una breve descripción de lo que va a consistir ese apartado y lo que va a consistir es que durante toda la semana podréis ir poniendo en esa publicación vuestros valores. El valor que más se repita será el valor que haga el vídeo única y exclusivamente de ese valor, con todos los plazos, todos los indicadores, todas las posibilidades, un resumen más amplio, mucho más amplio de lo que suelo hacer de los valores. Y bueno, pues viendo perspectivas, posibilidades, estado del valor, etc. Entonces, bueno, pues en esta ocasión, como va a ser la primera vez que lo voy a hacer, he elegido un valor que ahora mismo, bueno, pues ha tenido un giro bastante importante a la baja tras tener un impulso importantísimo al alza. Entonces, bueno, este valor es IAG. Y bueno, aquí lo tenéis, este es el gráfico mensual. Como vemos, bueno, pues una vez consiguió superar esa zona que la tuvo comprimida entre la zona de los 2.10 aproximadamente, 2.20, esa zona donde estuvo, bueno, pues chocaba, corregía, y bueno, pues en agosto definitivamente, bueno, pues consiguió perforar ese nivel junto con las medias exponenciales. Recuerdo, este es el gráfico mensual. ¿Y qué consiguió o qué ha conseguido? Bueno, pues desde ese mínimo que hizo en la vela de ese mes, 1,83, hasta esa zona del 4,40, perdón, pues un más 140% desde agosto del 2024 a febrero del 2025. Echar cuentas, son pocos meses, es decir, ha tenido un impulso gigantesco, un impulso muy fuerte. Desde esa zona contando desde esa zona más o menos aproximadamente del 2.10, esa resistencia, hasta la zona del 4.40, un 108%, es decir, ha tenido un impulso importantísimo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido, aparte de esa recomendación que dieron alguna casa de análisis, no recuerdo cuál, lo que ha ocurrido es que casualmente, junto con esa recomendación, se junta en esta zona de resistencia importantísima. Máximo de febrero del 2015, máximo de noviembre del 2015, máximo de junio del 2018, máximo de enero del 2020, y justo llega ahí y sale casualmente esa recomendación negativa sobre el valor. Y desde ahí es donde ha empezado ese giro importantísimo, que como vemos aquí, desde este impulso del 1,83 al 4,40, bueno, pues ha tocado ya ese primer nivel de corrección y en el que se ha quedado de momento ese 38,2% de todo ese nivel importante. Entonces, en este gráfico semanal lo que podemos ver que no es la primera vez que hace estos movimientos. Aquí, como vemos, en 2014 arrancó desde la zona del 1,98 llegando a esta zona de los 4,50 y desde ahí tuvo un giro también bastante importante. ¿Dónde llegó? A las medias exponenciales. ¿Dónde rebotó? Bueno, pues desde esa zona de las medias exponenciales, teniendo otro impulso fuerte hasta esa zona del 4,50, donde tuvo otra corrección. ¿Y dónde llegó? A las medias exponenciales de nuevo. Una vez que el valor está por encima de las medias exponenciales, sobre todo de la de 50 y de la de 100, hacen de soporte perfectamente. Ahora mismo está muy alejado de esos niveles, pero como vemos aquí también lo estaba aquí y sin embargo ayer al final acabó tocando esas zonas. Pero por el camino de momento tiene algunas zonas importantes que debería de mantener. Entonces, como vemos aquí en los indicadores en el gráfico mensual, tenemos al Directional Move con un giro bastante importante a la baja.
Veremos a ver si consigue aguantar por encima o por el contrario acaba cortando ese nivel. Tenemos al estocástico que, como vemos aquí, sigue por encima de esa línea de 80. Importantísimo ver la evolución, ya que de caer por debajo de esos niveles profundizaría con bastante rapidez esa corrección. El vigía también girado y a punto de cortar la primera media. Bueno, pues no es buena noticia. Y el Concord, como vemos aquí, bueno, pues tenemos también un giro a la baja a punto de cortar también esa primera media. Esto en cuanto al gráfico mensual, como vemos aquí, lo repito, subida desde el 1,83 al 4,40 desde agosto del 2024 a febrero del 2025, más 140%. Si contamos desde la resistencia de los 2,10 hasta esa zona del 4,40, más 108%. Bueno, dicho esto, visto el gráfico mensual, vamos a ir al gráfico semanal. Y bueno, aquí vemos con mucha más claridad, bueno, pues toda esta zona de resistencia S210, S220, donde el valor, bueno, pues estuvo chocando junto con esta zona del 1,94 y esa zona de los 2 euros. Es decir, toda esta resistencia que pasaba justo también por ahí la media de 200 sesiones. Entonces, bueno, pues esa zona fue la de resistencia importante que, como vemos, una vez superada, zona de resistencia importante. Bueno, nos podemos acordar de muchos valores de esta semana, incluido día que ha conseguido romper esa resistencia tan importante, como ya he comentado en vídeos anteriores, que podéis pasar a verlo. Lo dejaré por aquí arriba para que veáis cómo los valores, una vez que rompen una resistencia importante, cómo escapan con tanta fuerza al alza, más cuando ha sido una zona en la que ha chocado y ha estado intentando superar esos niveles en varias ocasiones. Bueno, pues en este caso arrancó en esa zona de esa resistencia y, como vemos, bueno, pues llegó a estos niveles de la zona aproximadamente del 2,50, donde tuvo este freno, corrigió un poquito hasta esa zona de los 2,22, aproximadamente 2,23, y desde ahí volvió a arrancar ya hasta esa zona del 4,40 aproximadamente. Bueno, pues desde ese nivel tenemos que, si tiramos unos niveles de Fibonacci, tenemos que ahora mismo está junto con el soporte de corto plazo 3,38 más el 50% de corrección de ese impulso alcista desde esa zona de los 2,23 aproximadamente a esos 4,40, está en ese 50% de corrección y ahí es donde ha cerrado. Es decir que de momento soporte y 50%, y ahí está. No lo ha perforado, lo ha perforado intradía, lo ha mantenido al cierre, es decir que sigue estando ahí. De momento aguanta el valor. Los indicadores en gráfico semanal, como vemos, sí que ya han perforado completamente sobre todo el estocástico, como vemos, una vez que perfora esa línea de 80. Por eso comentaba el gráfico mensual que en caso de perder esa línea de 80 ya será una preocupación más en caso de ocurrir eso. El directional move, como vemos, ya cortó también por debajo de la línea bajista, es decir, que entra en tendencia bajista en gráfico semanal. El vigía a punto de cortar la línea 0, no lo ha hecho todavía. El Concord, bueno, pues como vemos, acercándose a esa línea 0. En gráfico semanal, que va a coincidir con el gráfico diario, ya que es el mismo nivel, mismos niveles de Fibonacci, solo que hay una diferencia. Pero bueno, en esa zona del 3,02 tenemos esa primera media en el gráfico semanal que está en torno a los 2,95. Es decir, esa zona del 3,06, apuntarla 3,06 va a ser zona importante, que es lo que comentaba en el gráfico mensual, que bueno, pues hay zonas intermedias importantes. Y bueno, pues dicho ya esto del gráfico semanal, vamos a pasar al gráfico diario. Y bueno, el gráfico diario, aquí le tenemos, bueno, pues tiene una estructura perfectamente bajista con gap incluidos. Los gap, bueno, yo he comentado muchas veces el tema de los gap, tanto al alza como a la baja. Son frenos a las cotizaciones. En este caso hacen de freno también en las caídas. Entonces, como vemos aquí, bueno, pues al final hacen esos gap y los valores rebotan a intentar cerrarlo. En esta ocasión rebotó desde esa zona del 50% de corrección a intentar tapar ese gap, pero no ha podido. Y encima
ha caído hoy abriendo otro gap también bajista y llegando de nuevo a esos entornos del 50% y del soporte del 338 que, como he comentado ya, bueno, pues ha conseguido mantenerlo al cierre semanal. Volvemos al 306, vuelve a ser importante la media de 200 en el gráfico diario y el 61,8% de corrección, soporte importantísimo. En caso de perder soporte, este soporte se complicaría bastante la situación de Iberia. Bueno, IAG, perdón. Pudiendo incluso llegar, bueno, pues a esta zona del gap que tiene abierto alcista, esa, en torno de los 2,67. Los indicadores en gráfico diario, bueno, pues muy bajistas. Es más, tenemos al estocástico por debajo de la línea de 20, en el que ha tocado esa línea de 20 y desde aquí se vuelve a girar a la baja. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues hay que ir viendo cómo va evolucionando el tema de bueno, pues estos niveles en los que está. En caso de perder con claridad esa zona de los 3,38, esa zona de los 3,32 que está ese 50%, lo que haríamos es, lo que veríamos sería un nuevo tramo bajista hasta estos niveles del 61,8% donde está esa media de 200 sesiones. Y ahí veremos a ver cómo se comporta. En caso de ser capaz de tapar este gap que ha dejado en esta zona en torno a los 3,64 aproximadamente, pues llegaría a esa zona de la media de 50 sesiones que está en esa zona del 3,73 y veremos a ver. Es decir, ahora mismo el escenario que es, si es capaz de tapar ese gap, chocaría con la media de 50 sesiones que está prácticamente pegado a ese nivel, 3,73 aproximadamente, y en caso de perder el 3,38 con claridad, se iría a esa zona del 3,06, que es un soporte importantísimo. En caso de perder ese nivel, ya he comentado que, bueno, pues se complicaría bastante la estructura del valor. Si el valor consigue llegar a estos niveles de los 3,73 superando esta zona de 20, bueno, pues parece que el valor cogería algo de aire y de impulso e iría a buscar esta primera zona de resistencia de corto plazo, que son esos 4,03. Por abajo, bueno, pues lo dicho, esa zona del 3,06 para mí, bueno, pues es una zona muy importante de soporte. Quizás una zona de entrada, teniendo un stop muy marcado, es una zona importante de soporte. Entonces, bueno, pues es un valor que ha tenido un impulso importantísimo en muy poco tiempo. Y claro, los valores que tienen ese tipo de impulsos verticales, pues tienen correcciones verticales. ¿Por qué? Pues por la ausencia de soportes, ya que son tramos muy claramente marcados alcistas sin dejar zonas de soporte, salvo, bueno, pues el tema de las medias exponenciales, que suele funcionar muy bien en todos los valores, y bueno, pues esas correcciones de Fibonacci que también suelen funcionar. Entonces, bueno, pues la situación ahora mismo en el corto plazo sería esa: llegar a esta zona de los 3,64, 3,73, veremos a ver si esa zona consigue superarla, y por abajo, en caso de perder esa zona del 3,38, 3,32 con claridad, esa zona del 3,06 debe ser soporte importantísimo. Bueno, espero que os haya gustado esta sección. Recordad el nombre One, recordar que el lunes que viene haré esa primera publicación donde pondré esa cabecera que ponga One, una breve descripción, y donde podéis ir poniendo vuestros valores en los que queráis que dedique, bueno, pues un análisis un poco más detenido sobre el mismo. Y bueno, pues el valor que más se repita será el que haga ese análisis única y exclusivamente de ese valor. Esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo. Buen fin de semana.